Hola a todos, estamos acá en un nuevo video, en este caso de ejercicios del IGCSE, concretamente el Paper 3. Recordemos que Paper 1 y Paper 3 son de nivel Core y Paper 2 y 4 son Extended. La diferencia básica entre el Paper 3 y el Paper 1 es que es un poco más largo en cuanto a su longitud y además los ejercicios requieren una mayor elaboración. Vamos ya mismo al paper en sí. Acá lo tenemos a mano y tenemos que el primer ejercicio, vamos a cambiar la cámara, nos muestra un diagrama de barras y nos pide cierta información. Entonces, respecto de la diferencia entre la cantidad de alumnos en biología y en física, ¿sí? Tenemos que como es 11 marca biología y 6 física, tenemos la diferencia por supuesto es 5. Ahora bien, ¿qué fracción de los estudiantes estudian química? Como son 3 estudiantes y la suma total, 11 más 6 más lo de química, ¿sí? 3 nos daba 20, la fracción es 3 de 20. También podríamos calcular que la probabilidad de elegir un alumno de química, aunque no lo pregunta, es 3 de 20. Luego nos pregunta cuál es la probabilidad de que no haga biología. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Al total, 1 o 100%, le restamos 11 de 20, es decir, la cantidad de alumnos que eligieron biología. 11 de 20 y nos da 9 de 20. Finalmente, o más adelante, digamos, nos pregunta cuál de los tres parámetros de posición, mean, median o mode, se puede calcular con esta información, y la realidad es que solamente se puede calcular la moda, es decir, lo más frecuente, lo que más se ha elegido, que por supuesto es biología con 11 alumnos. ¿Por qué no se pueden calcular las otras dos? Porque las variables no son numéricas. Yo no puedo hacer el promedio entre biología y química y decir que da bioquímica o algo por el estilo. No sería lógico, ¿sí? Finalmente nos pide que hagamos un diagrama de torta, ¿sí? Un diagrama de torta, y que completemos para ello los ángulos correspondientes. ¿Cómo se hace? Bueno, acá hemos anotado biología, química y física, sus frecuencias correspondientes, que también se llama frecuencia relativa, y cómo calculamos los ángulos. Bueno, tenemos que entender, tenemos que recordar que al total de 20 frecuencias, porque estamos hablando de 20 alumnos, le corresponde un ángulo total de 360 grados. ¿Por qué es esto? Porque el ángulo central justamente de un círculo es 360 grados. Entonces recurrimos una vez más a nuestra querida regla de 3 simple o proporciones, si lo quieren decir un poco más preciso o más matemáticamente técnico, y decimos que 20 es a 360, como 11, la frecuencia de biología es a x. Y calculamos x de la manera habitual. El producto de los dos medios, en este caso, 11 por 360, dividido el extremo conocido. Nos da 198 y acá lo hemos colocado. Lo mismo hacemos con química, ¿sí? Con química y con física, ¿sí? Hicimos 20 sobre 360 es igual a 3 sobre x, con lo cual obtuvimos 54, y lo mismo hacemos con el valor de física, ¿sí? Así dibujamos entonces después, con la ayuda del transportador, el diagrama de torta correspondiente. Muy bien, vamos a cambiar la cámara de vuelta para ver el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Acá estamos, ya llegamos, ahí está. Bien, un ejercicio con un montón de información sobre una familia que va a esquiar a América, ¿sí? Tal vez vaya a esquiar a alguna montaña de, no sé, puede ser de Chile, puede ser de Argentina, Perú, en fin, América es muy grande, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente, el hotel tiene 840 habitaciones y 735 están ocupadas. Y nos preguntan qué porcentaje están ocupadas. Bueno, eso lo hacemos naturalmente de la siguiente manera. 735 ocupadas de un total de 840 nos da 0,875 con la ayuda de la calculadora y multiplicándolo por 100 tenemos el porcentaje. Tenemos el porcentaje que es 87,5. Después nos dice lo siguiente, la temperatura en la habitación es 21 grados centígrados o Celsius, como se dice correctamente, arriba de la montaña es 26 grados, 7 menos que en la habitación. Por eso hemos hecho la resta para saber la temperatura arriba de la montaña. Y debajo de la montaña hay 3,2 grados más que arriba de la montaña. Haciendo la suma tenemos menos 2,5 grados. Luego una tabla aparece, si no recuerdo mal, ya mismo cambiamos para verlo, aparece una tabla con los costos de una salida justamente a la montaña, esquiar y esas cosas. Y aquí simplemente hay que tener un poquito de cuidado en leer la tabla correctamente. No tiene mayor dificultad que eso, que leer la tabla correctamente.
¿sí? Tenemos lo siguiente. Esta familia tiene un solo niño a cargo, niño, niña, veremos, ¿sí? Y entonces, como el chico usa el snowboard, ¿sí? La tabla de snowboard 3 días y el equipo de esquí 4 días, en total 7, y el casco los 7 días, acá tenemos el total del gasto o de lo que necesita gastar el chico, y como son 2 adultos, ¿sí? Que los 7 días usan el equipo de esquí más el casco, hemos multiplicado por 2, ahí tenemos el total correspondiente. Lo mejor que pueden hacer con este ejercicio es realmente chequear cada uno de los números, de dónde lo hemos tomado, porque la tabla es muy extensa, ¿sí? Tenemos acá el snowboard, ¿sí? La tabla vamos a poner acá, y acá el esquí, pero en el renglón de los chicos, porque tenemos el precio de 3 días y de 4 días, y de 7 días para el casco, ¿sí? Para el casco. Y lo mismo pasa con los adultos. Este es el esquí y este es el casco. Fíjense los valores en la tabla, por favor, y recuerden multiplicar por 2 porque son 2 adultos. Y ahí tenemos el valor total. Cambiamos ya mismo de ejercicio, si la cámara me acompaña, como decimos siempre acá en televisión. Y pregunta ahora, ahí está, esto lo hemos hecho, y dice ahora lo siguiente. Bueno, tenemos que el transporte de esquí puede llevar 4.000 personas por hora, trabaja 10 horas por día, y un día está cargado al 90% por 3 horas y al 75% por 7 horas. Y nos preguntan cuántos pasajeros llevaron entonces en total, ¿sí? En total. Entonces, vamos a ya mismo cambiar la cámara. Bien, ahí está. Y tenemos entonces lo siguiente. 4.000, dijimos, por 3 horas al 90%. Y 4.000, 7 horas al 75%. Acá tenemos las, ¿cómo se llama? Las 10 horas. Haciendo la cuenta, tenemos el total entonces de lo que cargaron durante ese día, ¿sí? Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Acá estamos ya mostrándola. Y dice que la familia compra sus pasajes a 51.400 rupias, ¿sí? Pero en América los pases cuestan un total de 684 pesos y el cambio, ahí nos dicen cuánto es, etcétera, etcétera. Quieren que mostremos que el ahorro de esta familia realmente fue el valor que ellos dicen. Entonces, a ver, 51.400 rupias, ¿a cuánto equivalen? Como una rupia es 0,0129, 51.400x. La cuenta de siempre, 51.400 por 0,0129 dividido 1, ¿sí? Muy simple, nos da 663. Pero el valor que hubiera sido 684 en pesos locales. Así que se ahorraron 21 pesos. Ahora, 21 pesos, si lo convertimos de vuelta, se los dejo para que lo hagan ustedes, equivalen a 1.630 rupias, correcto, a los 10, a las decenas. Así que realmente se verifica lo que nos proponía el ejercicio, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces. Después dice lo siguiente, un ejercicio clásico, ¿sí? Que hay que recordar cómo funciona, ¿sí? Hay que recordar cómo funciona. Nos dicen que la altura de una montaña medida es de 2.642 metros al metro más cercano. Y nos piden los extremos. Esto se llama Limits of Accuracy en el tema concreto del IGCSE. Y el truco para hacer rápido esto en un examen es lo que nos digan nearest, lo divido por 2, acá nos dio 0,50 por supuesto, y lo resto y lo sumo a ese valor para saber cuáles son los extremos. Así de fácil, así de simple. Bien, vamos ya mismo al ejercicio 3, que vamos a mostrar primero, y nos dice lo siguiente. Ejercicio 3 nos da 3 triángulos, y nos pide que midamos el ángulo W. Bueno, nosotros lo hemos medido y nos da, por supuesto, 72 grados aproximadamente. Y después nos pide por qué el triángulo B es congruente al triángulo C, que son los dos más grandes, Vamos a mostrar acá la cámara nuestra. Y la razón es la siguiente. Tiene los lados paralelos. Eso se verifica por las coordenadas de los vértices. Por lo tanto, los triángulos son congruentes, ¿sí? No solamente paralelos, sino además
tiene los lados del mismo tamaño, ¿sí? Vamos a poner acá para que les quede documentado, más sizes, ¿sí? No olvidar, no solamente paralelos que lo harían semejantes, sino también que los tamaños son iguales. Vamos al ejercicio 4, ya lo mostramos acá, esta parte no va, dice, entonces vamos al ejercicio 4, cambiamos la cámara y nos da cierta información de un viajero, vamos a ponerlo de vuelta para que tengamos tiempo de verlo. Dice que tenemos a una cierta casa, dos casas, K y L, pongámosle, ¿sí? Y dice que la casa de J, ¿sí? La casa de J, una tercera participante, está en un bearing de 36 grados. Siempre recuerden que esto es from north, ¿sí? Desde el norte, 36 grados, trazo una línea, después de marcar el ángulo con transportador, y desde norte trazo una de 284 grados. ¿Cómo hago esto? Bueno, recuerden que es 90, 180, 270 y vamos a marcar lo que sobra. ¿Cuánto sobra? Bueno, naturalmente, como hasta acá es 270, este ángulo va a ser de 14 grados, ¿verdad? Para que 90, 90, 90, 270 y 14 sea 284 grados. Donde se cortan las dos líneas, las dos semirrectas, vamos a encontrar que es justamente la locación de la casa de J. Bien, después nos dice que se ha medido, vamos a volver a leerlo por las dudas, vamos a volver a leerlo, y dice que se ha medido la distancia real entre K y L, vamos a marcarlo acá, entre K y L, un segundito, acá estamos, la distancia entre K y L, que acá lo marcamos, y la distancia real es 9.600 metros, y nos dicen que midamos la distancia en el mapa que nos dan. Bueno, hemos medido la distancia y nos dio 16 centímetros, esto puede variar, incluso alguna vez hemos vivido el pánico de encontrarnos la hoja fotocopiada en escala, alguien había puesto por ejemplo el 90% y por supuesto no nos daban los resultados, y entonces acá tenemos la regla de 3 siempre de siempre. 9.600 por 1 dividido 16 queda 600. ¿Qué significa esto? Que un centímetro de nuestro mapa representa 600 metros. Esa es la escala que necesitamos. Después tenemos algunos cálculos de tiempo. Vamos a leerlos primero. Y dice lo siguiente. Dice, bueno, K, vamos a decirlo para así más rápido, camina de K hasta L a una velocidad constante de 4,5 kilómetros por hora. Sale a las 10:15, ¿a qué hora llega a L? Vamos a verlo ya mismo entonces. ¿A qué hora llega a L? Entonces razonamos así. Si va a 4,5 kilómetros por hora, velocidad constante, ¿sí? Son 4.500 metros. Y en una hora es 60 minutos. Es más práctico ponerlo así. Así que los 9.600 metros de distancia que nos habían avisado va a ser X. Nuevamente la regla de 3 simple, 9.600 por 60 sobre 4.500, nos da 128 minutos. Pero no nos preguntaban cuánto tardaba, sino a qué hora llegaba. Como 128 minutos, si yo le resto 120, que son 2 horas, me da 8, tenemos que le sumo 2 horas 8 minutos a las 10 horas 15, que fue cuando salió. Naturalmente tenemos que eso nos da 12,23. Cambiamos de vuelta. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, bueno, se van K y L desde L a las 15 para ir al cine. Una información súper útil, ¿sí? Y caminan a razón de... caminan por 20 minutos también a 4,5 kilómetros por hora. Quieren saber qué distancia han recorrido. Muy bien. Vamos entonces acá y tenemos... Caminan a 4,5 kilómetros por hora, ¿sí? Que son de vuelta, el truco de antes, 4.500 metros, hacen en 60 minutos. En 20 minutos, ¿cuánto caminan? ¿Sí? Bueno, eso se puede hacer mentalmente, porque 20 es un tercio de 60, o si no hacer la cuenta, naturalmente nos va a dar un tercio de la distancia total, ¿sí? Que podría haber hecho en una hora. ¿Bien? Y después dice que hagamos un gráfico, ¿sí? Donde se represente la información. Entonces lo que hicimos fue, en este gráfico, ustedes tienen a mano, por supuesto, el material en escala para hacerlo. Hemos dicho, de 15 a 15 y 20 recorrieron 1,5 kilómetros, hemos hecho una línea recta. Después de 15 a 20, durante el tiempo correspondiente, llegaron hasta 7,5 minutos, que fue las 16. Y después vuelven en taxi,
¿sí? Vuelven en taxi con esta pendiente, ¿sí? Correspondiente a 30 km por hora en el taxi, hemos dibujado, para que llegara, lo leemos en el gráfico, a las 16 horas, 7 minutos, 30 segundos, ¿sí? Muy bien, vamos a cambiar la cámara de vuelta. Ahí tenemos. Y tenemos un ejercicio típico de parábola, ¿sí? De gráfico de función cuadrática, que hay que completar la tabla y luego graficar. Vamos a ver cómo lo hacemos, teniendo especial cuidado en un detalle que es muy común que nos equivoquemos. Ahí tenemos la parábola, igual menos x al cuadrado menos x más 14. Nos pedían completar algunos valores, simplemente hay que hacer las cuentas en la calculadora. Yo lo he completado para que chequeen. Por favor, recuerden, acá hay un temita, ¿sí? Recuerden, por favor, que eso es menos lo que nos da el valor al cuadrado. Yo voy a mostrar acá un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo quiero calcular el menos 5 ahí en el x cuadrado? Tengo que poner menos en la calculadora y el menos 5 al cuadrado. Hagámoslo mentalmente. Menos 5 al cuadrado, menos por menos más, 25. Y ahora le pongo el menos afuera. ¿Está claro? Hay que seguir con la cuenta para obtener el menos 6, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuidado con ese valor. Ese menos hay que ponerlo afuera del cuadrado. Hemos completado los valores, hemos hecho el gráfico con los puntos. ¿Y a qué me refería yo con cuidado? Que en realidad los últimos dos valores que nos da acá en el centro, ¿sí? Muchas veces he visto alumnos que hacen este dibujo, ¿sí? Que es, por supuesto, trágico, ¿no? Unir esos dos puntos es trágico. La parábola tiene una curva justamente así. Imagínense que si alguien pateara un córner, por ejemplo, en fútbol, ¿sí? O un tiro al largo en básquet, la curva justamente alcanza un máximo y vuelve a bajar. De ninguna manera corta ahí en el medio. Este punto se llama vértice de la parábola, en este caso es un máximo, ¿sí? Entonces nos pedía encontrar el valor máximo. Lo hemos encontrado, ¿sí? Justamente fíjense que es el valor medio entre menos 1 y 0. Y hemos calculado con ese valor, o en el gráfico, 14,25 es la altura de ese máximo. Nos preguntan cuál es el eje de simetría. Justamente es la recta vertical, por eso es x igual a ese valor que pasa por el vértice, que es menos 1/2. Finalmente, decía, bueno, resolver la ecuación que resulta de ponerle a esta parábola igual a menos 2. ¿Qué pasa si yo resuelvo esta ecuación? Bueno, resolver esta ecuación gráficamente implica trazar una recta por menos 2 y encontrar los valores de x donde se cortan correspondientes, ¿sí? Donde se cortan correspondientes. Lo hemos hecho y encontramos que es menos 4,53 y 3,53. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces a volver al paper, ¿sí? Para ver el ejercicio siguiente. Y tenemos lo siguiente. Tenemos un paralelogramo dibujado ahí, rectas paralelas, bastante obvio, y dice entonces explicar qué significa paralelos, ¿sí? ¿Qué significa paralelos? Después dar las coordenadas del punto P, dar el nombre de la figura y calcular el área. Y también el gradiente y algunas cosas más. Vamos a hacerlo entonces cambiando la cámara, vamos a mostrarlo, ya lo tenemos hecho como en los viejos programas de cocina. Entonces, ¿qué significa paralelas? Bueno, un poquito de información para el cóctel, como siempre digo. La palabra para, que se escribe así con la letra pi, alfa, rho, que es la R, y la alfa de vuelta en griego, significa juntos, ¿sí? Y en este caso significa que las rectas están juntas porque tienen la misma pendiente, sería same gradient, y de ahí que la palabra paralelas. Paralelas significa same gradient, dicho en inglés. El punto P, si buscamos las coordenadas, es 5, 8, bastante simple. El nombre, como ustedes imaginarán, es paralelogram. Atención que cuadrilateral, que es cierto, o polygon, que también es cierto, no son suficientes, porque lo que pide es el nombre específico del cuadrilátero, ¿sí? Del cuadrilátero específicamente. Si ponen cuadrilátero, no se los va a pagar. Finalmente, calcular el área es muy fácil y otra vez el truco de ver cuántos puntos nos dan. Nos dan un punto, no quiere demasiado desarrollo. Simplemente viendo que el área del paralelogramo, este triángulo que está acá, que es de más, es el área que está ahí de menos, ¿no? Así que es lo mismo que calcular el área del rectángulo, que es 5 por 3, 15. ¿Bien? También nos pedían cuál es el gradiente del segmento
o de la recta que estaba ahí superior. Entonces, mirando los datos, vemos que gradiente siempre es como tangentes, opuesto sobre adyacente, TOA, y tenemos que el opuesto va de 8 a 6, 2, y el adyacente va de 0 a 5, por eso es 2/5. Y la recta, bueno, muy fácil, obviamente es 2/5 de x, porque 2/5 es la pendiente, y pasa por 6 en el y-intercept, por eso es 2/5 de x más 6. Bien, ya cambiamos de ejercicio, en realidad cambiamos de imagen, ¿sí? Y tenemos lo siguiente. Una persona que compra 45 flores en un negocio y se venden a razón de 3 ramos, cada uno de los cuales tiene 5 flores. Ahora, cada ramo se vende a 2,68, pero nos dicen que hay una oferta que si compras 3, pagás el precio de 2 ramos. Y entonces nos pregunta, bueno, ¿cuánto pagó por esta oferta? ¿Sí? Por esta oferta. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. 45 flores, como cada ramo trae 5 flores, son 9 ramos. Y 9 ramos son 3 ofertas. 3 por 3, 9. Así que voy a comprar 3 ofertas. ¿De cuánto? De 2,68 cada ramo, pero te los cobran como 2 cada uno. Repito, son 3 ofertas, porque 3 ramos cada uno, y cada uno lo voy a pagar 2 veces el valor unitario, que ese es el descuento. Por eso es 16,08. Después nos dicen lo siguiente. Cambiamos de vuelta la cámara, porque son ejercicios largos, y si no, es difícil de recordar cada una de las preguntas, por lo menos para mí, ¿sí? Ahí tenemos entonces... nos dicen 15 flores son rojas, 18 son naranjas o anaranjadas y el resto son amarillas, y dice que escribamos el ratio, se dice razón en español, de la manera más simple posible. Ya cambiamos la cámara de vuelta, ahí estamos, cambiamos la cámara y tenemos 15 rojas es a 18 anaranjadas como es a 12 amarillas, yellow. El total es 45. Y cuando nos piden la simplest form, lo que tengo que hacer es simplificar todo lo que pueda. Acá el único número que permite mantener esto en enteros y simplificar es el número 3, así que dividí todo por 3, 15 dividido 3, 18 dividido 3 y 12 dividido 3, y tenemos que la relación es 5 a 6 a 4. Un ejemplo para los que les gusta el deporte, esto podría significar, por ejemplo, que supónganse 3 jugadores de básquet, ¿sí? Este embocó 5 triples, 6 triples y 4 triples. Pero esta puede ser la razón. En realidad embocaron 15, 18 y 12. No sabemos. La proporción se mantiene 5 a 6 a 4. Bueno, esta persona que había comprado flores, vamos a volver a cambiar la cámara. Acá estamos, ya estamos. Decidió regalar las flores a su familia, ¿sí? Se sintió generoso, se sintió romántico, ¿por qué no? Y decidió regalar flores a su familia. Y lo regaló de la siguiente manera. Un cierto número a su abuela, otro cierto número a su madre, a su primo, ¿sí? Un hecho divertido, y también a su hermana. Entonces dice, a la abuela le regaló cierta cantidad, a la madre le regaló 8 más que a la abuela, por eso pusimos x más 8. Al primo 6 menos que a la abuela, por eso pusimos x menos 6. Y a la hermana el doble que al primo, por eso pusimos 2 por paréntesis x menos 6. Por supuesto que todo eso es el total de las flores. Si aplicamos acá propiedad distributiva, fíjense que ya está marcado, tenemos entonces x de la grandma, x más 8 de la ma, ¿sí? X menos 6 del cousin y 2x menos 12 de la sister, y todo eso nos da 45. Si tenemos que x más x más x más 2x es 5x, ¿verdad? Y por otro lado, sumando los números, mis discípulos saben que esto le llamo yo perros y gatos. Si sumamos los gatos, tenemos 8 menos 6 menos 12 es menos 10. Si paso sumando el menos 10, tenemos rápidamente que x es igual a 11. Pero esto es lo que le regaló a la abuela, 11 flores, ¿sí? Un número primo, ¿bien? Muy interesante, ¿sí? Pero ¿cuánto le regaló el cousin? Que era la pregunta. El cousin era x menos 6. Como x es 11, al primo le regaló 5 flores. Cambiamos de vuelta la cámara y tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice que un cocinero puso algunas tortas en el horno a las 5:50 y la torta tarda 20 minutos en cocinar. Nos piden que
dibujemos en el reloj la hora en cual ya está cocinada. Hay un video subido, después si quieren lo buscan acá en YouTube, en mi canal, donde justamente es un repaso para aquellos que saben, o una enseñanza, si quieren, para aquellos que no saben, de cómo leer la hora con agujas, ¿sí? Con manecillas, como decimos. Bien, vamos entonces a cambiar la cámara para mostrarlo y simplemente, como empezó a las 5:50, más 20 minutos nos da las 6:10. Y las 6:10 en un reloj de manecilla se marca con la aguja horaria en las 6 y con la aguja minutera, que suele ser más larga, seamos honestos, en el número 2, ¿sí? La 1 es y 5 y las 12 es en punto, ¿sí? Les repito, les sugiero ver ese video si esto les cuesta, que se llama Aprender la hora. Después nos dice lo siguiente: 8 tortas, ¿sí? Necesitan 550 gramos de harina, pero van a cocinar 360 tortas, ¿sí? Flor de casamiento o de fiesta va a ser seguramente, eso es X, procedimiento de siempre, 360 por 550 sobre 8, nos da 24.750 gramos, nos piden en kilos, recordemos que un kilo son 1000 gramos, así que tenemos 24 kilos, ¿sí? 24 kilos con 750 gramos, o escrito en el formato decimal, 24,750 kilos. Después nos dice lo siguiente, vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo, después dice que tenemos una oferta de 3 bolsas diferentes de harina, es decir que vamos al negocio que vende con generosidad seguramente la harina, ¿sí? ¿Por qué no? Y nos dice que tenemos la de 850 vale 55 centavos, primer dato. La de 950 vale 60 centavos. Y la de 1250 vale 80 centavos. ¿Cuál resulta más barata? Preguntan, ¿sí? Preguntan, ¿cuál resulta más barata? Entonces lo que hicimos fue pasarlos todas a kilo. Es decir, si 850 gramos cuesta 55, ¿cuánto cuesta 1000 gramos? Hicimos la cuenta, esto nos dio, lo mismo con esta, esto nos dio, lo mismo con esta nos dio, y observamos que es más barato comprar la bolsa de 950 gramos, ¿sí? Siempre recuerden en los negocios de mirar cuánto pesa cada uno y hacer esta cuentita, porque es divertido tratar de pagar lo menos posible cuando se puede hacer, ¿no es cierto? Finalmente, dice que el señor le cuesta 24 pesos cada torta hacer, pero lo vende a 65. ¿Cuál es el margen que tiene de ganancia porcentual? Entonces hacemos el precio de venta dividido el precio de costo, nos da 2,71. Y esto recordemos que para pasar a porcentaje tengo que dar por 100, porcentaje, piénsenlo, ¿sí? Nos dio 271%. Ahora, ¿cuál es el beneficio, el profit, ¿sí? Y va a ser 271 menos el 100, que es el original, 171 tiene de ganancia esta buena persona que no pierde el tiempo, evidentemente, y está muy bien que lo haga. Seguimos entonces con el siguiente ejercicio, y el siguiente ejercicio dice lo siguiente: tenemos un diagrama de Venn, ¿sí? Un diagrama de Venn donde se dibuja la información acerca de tortas de limón, de chocolate, y nos piden cierta información. Entonces tenemos que aquellos que quieren torta de limón o de chocolate es lo que hemos sombreado. Limón solamente es esta parte, chocolate solamente es esta parte. Yo voy a marcar en verde lo que sería ambos y voy a marcar en azul lo que es ninguno, ¿verdad? Así que esto está en azul, no sé si la cámara me toma, y esto está en verde, simplemente para recordar, en verde limón y chocolate, en azul ninguno de los dos. Entonces, limón o chocolate, simplemente, pero no los dos, hemos contado. Teníamos 6 en limón, 3 en chocolate, 9 en total. ¿Cómo se escribe el conjunto Jair y Nera? Bueno, Jair y Nera son los que están en el sector verde, la intersección, y eso se puede poner L and C, o también, justamente como es la intersección, L intersección C, que tal vez es exactamente como lo quieren. Y finalmente hay que escribir algo así como ¿qué pasa con Tag? Tag está en el lugar azul y simplemente ponemos Tag does not like any of these cakes. Cambiamos la cámara nuevamente para ver el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio tenemos que nos piden dibujar, ya cambiamos la cámara porque tenemos la suerte de recordar este ejercicio de memoria, nos piden recordar
un rectángulo que tenga perímetro 22 y área 24. ¿Sí? Entonces, yo he hecho acá un pequeño esbozo del dibujo. Yo sé que voy a tener una base de X y una altura de Y. Una manera de hacerlo es pensar que si el perímetro es 22, voy a sumar que el X y el Y tienen que sumar 11, o sea, la mitad de 22, ¿verdad? Y si el área es 24, X por Y tiene que ser 24. Entonces acá, dado que el ejercicio no son muchos puntos los que valen, es totalmente viable que ustedes lo resuelvan a nivel core tanteando un poquito. Y nos damos cuenta que dos números multiplicados dan 24, ¿sí? Pero sumados dan 11, tenemos dos opciones. Una es 8 y 3 y la otra es 3 y 8. Por eso podemos dibujar tanto este rectángulo como este otro. ¿Bien? Pasamos al siguiente ejercicio. Ahí estamos. Ya mismo bajamos un poquito la cámara. Y nos dicen que tengo un cuadrilátero. Un cuadrilátero donde aparecen ciertos ángulos marcados. Piden calcular el valor de X y algunas propiedades que hayamos usado, que tengamos que usar para calcularlo. Bueno, muy bien. Es un ejercicio bastante simple y ya mismo vemos la resolución. Siempre es importante encontrar el ángulo de adentro, el ángulo interior. Como este es 298 y tienen que sumar 360, el ángulo interior es 62, ¿verdad? 360 menos 298. Ahora, lo otro que yo sé es que la suma de los cuatro ángulos interiores del cuadrilátero tiene que darnos 360. Entonces pusimos 127 más 94 más 62 más el X, que no lo sabemos, nos da 360, pasamos restando todo como corresponde y nos dio 77. Y respecto a las propiedades, bueno, hemos visto que la suma de los ángulos de un cuadrilátero es 360 grados y la suma de un círculo, de los ángulos de un círculo también es 360 grados. Esto se puede poner de otra manera. Esto se llama el ángulo reflex en inglés. ¿Sí? Reflex. Y esto se llama ángulo convex en inglés. Lo que podríamos decir es que la suma del reflex y del convex, ¿sí? De estos dos ángulos, con un mismo vértice es 360 grados. También se puede decir así. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos pedían simplemente, acá vamos a mostrarlo directamente, nos pedían simplemente trazar una tangente por el punto P. ¿Cómo se traza una tangente por el punto P? Bueno, muy sencillo. Lo que tengo que hacer es simplemente trazar un radio que pase por ese punto, ¿sí? Un radio, simplemente uniendo el centro del círculo o de circunferencia con el punto de tangencia, y ahora con la escuadra, square, trazar la perpendicular. ¿Por qué? Porque la tangente en un punto siempre es perpendicular en el círculo al radio que pasa por ese punto. ¿Bien? Después nos dicen que tienen un polígono, atención con este ejercicio, ¿sí? Un polígono cuyo ángulo exterior es 24. No nos dan el polígono dibujado, ni nada por el estilo, no nos dicen así todo esto así como es, ni nada por el estilo, pero el ángulo exterior es 24. Es un polígono regular, así que en todos casos es el mismo 24. Y nos dicen cuántos lados tiene. Bueno, hay que recordar esta formulita. La formulita dice que la suma de los ángulos interiores, ¿sí? Interiores de un polígono regular es n-2 por 180 grados. Ahora bien, el ángulo interior es obviamente 156. ¿Por qué? Porque los dos tienen que sumar 180. Entonces, 156, que es el interior, por n, que es la cantidad de ángulos que voy a sumar, va a ser distributiva 180 por n menos 180 por 2. Entonces, si juntamos correspondientemente, mando el 156 para acá, me da 24n, el 360 para allá, nos da que n, la cantidad de lados, es 15. ¿Bien? Atención con esa formulita. Vamos a cambiar la cámara, creo que ya no quedan muchos ejercicios. Punto de tangencia, y efectivamente, tenemos acá un último ejercicio que aparece un triángulo rectángulo y al lado tenemos otro triángulo rectángulo y nos piden hallar el valor de X, ¿sí? Cuando aparecen estos ejercicios, mi primer consejo es que identifiquen primero, ¿sí? Cuáles son, por ejemplo, cuál es la hipotenusa, ¿sí? Siempre es el lado opuesto al ángulo recto.
para no confundirnos cuando aplicamos SOHCAHTOA, cuando aplicamos Pitágoras. Y lo otro que siempre hay que identificar es, yo quiero llegar, yo le llamo cadenita a este ejercicio, ¿sí? Yo quiero calcular X. Y acá no tengo datos suficientes en este triángulo, ¿sí? Pero tengo un lado en común con el otro, que es el BD. Si yo supiera BD, calculo fácilmente, como vamos a ver ahora, el valor de X. Bueno, en este lado calculemos BD. Una forma rápida de hacerlo es con Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras. Recuerden que siempre conviene escribir el teorema de Pitágoras en su formato original. No apurarnos. Ahí tenemos entonces la hipotenusa al cuadrado. Es igual al cateto al cuadrado conocido, más BD al cuadrado. Y al hacer las cuentas y despejar, tenemos que BD, que es lo que buscamos, es 11,41. Y entonces, en el triángulo de la derecha, en el DBC, tenemos que el seno de 41 es el opuesto, que es BD, que lo conocemos de recién, dividido la hipotenusa, que es X. Atención con el despeje este, ¿sí? X primero hay que achatar. Primero mandamos la X para allá y después mandamos el seno para abajo y obtenemos 17,39. ¿Bien? Bien, bueno, eso es todo del ejercicio, todos los ejercicios del paper 3 de la IGCSE. Seguramente estaremos subiendo los IGCSE paper 2 y paper 4 dentro de un rato, hoy mismo o mañana más tardar. Cualquier cosita me escriben. Muchas gracias.